Max, Buenas saludos, ¿qué tal? noches, soy Max, apologista católico, y ya que usted, caballero, usted está preguntando mucho, ahora yo lo voy a interrogar a usted. Si usted dice, Antes que me si usted, interrogues, Max, sí, sí. un favorcito. Las personas que suben este live, primero tienen que responder a lo que está aquí y después me preguntan lo que quieran. No se preocupe, yo le contesto todas sus preguntas sin ningún problema. Los trinitarios creen en tres dioses, no, es una falacia. Nosotros los católicos, cristianos católicos, creemos que existe un solo Dios. Decir que existen tres dioses se llama triteísmo. O dos dioses, dualismo, varios dioses, politeísmo. Creemos en un solo Dios. Lo que pasa es esto, y eso que ustedes los ministerios no entienden. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona. Dios no es un ser unipersonal, sino multiplural. O sea, Dios es uno, existe un solo Dios, pero en tres personas distintas. Si el Padre y Jesucristo son la misma persona, ¿por qué Jesucristo le dijo al Padre en la cruz, ¿por qué me vas a abandonar? O sea, usted se imagina que Jesucristo se vio la cara en un espejo y dijo, ¿por qué yo mismo me abandoné? Eso tiene lógica, eso tiene ningún sentido. Usted me va a responder esa pregunta como si tuviera 5 años. No, en efecto, hay dos, hay uno que abandona y uno que es abandonado. Lo que estoy diciendo aquí que me ilustren a mí ustedes. No, no, Mira, pero por tú estás... ejemplo, tú has escuchado las conversaciones que he tenido yo con Emanuel, con Yo, Luis. yo acabo de entrar, yo acabo de entrar. Lo que yo Ya, he mira, la notado... pregunta que yo les hice a ellos ¿Cuál es la pregunta? es si el Logos es Dios en carne acá en la tierra. Él dice que sube a su Dios y a su Padre. Es más, si nos vamos fuera de ese pasaje, Efesios nos dice, Ujú. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo Entonces, voy a explicar. ¿cómo es eso? Eso es muy fácil de explicar. Te lo voy a explicar bien, directo y al grano. Escúchame bien. Para entender eso, debemos entender una cosa. Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios Todopoderoso, al igual que el Padre es todopoderoso, al igual que el Espíritu es todopoderoso. La segunda persona de la Santísima Trinidad asumió una naturaleza humana, se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Entonces, la misma San Pablo dice en Filipenses que él se despojó, no en el sentido de que se despojó de su atributo divino, no, no, dice. Se despojó en el sentido, usa la palabra kenosis. O sea, se ¿Qué no humilló a sé? sí mismo, se hizo como uno de nosotros, asumió una naturaleza humana y un conocimiento humano que de por sí no podía ser ilimitado, o sea, se volvían las condiciones históricas de su existencia en el espacio y el tiempo. Por eso, Jesús, al asumir un conocimiento humano y era limitado, a pesar de que Él es Dios y sabe todas las cosas, por eso cuando los apóstoles le preguntaron, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Jesús dijo, yo no lo sé. Él no les mintió, no es que Él dijo, no, yo lo sé porque soy Dios, pero le voy a mentir diciendo que no lo sé. No, Él dijo que no lo sabía, ¿sabe por qué? Porque Él les contestó esa pregunta con su conocimiento humano que Él había asumido, que forma parte de su naturaleza humana. De manera que cuando Jesús dice, voy para mi Dios y Padre, no está diciendo que él, o sea, que Jesucristo, que Él no sea Dios, no. Jesucristo está hablando con su humanidad, con su conocimiento humano. Esa es la parte Okay. que usted no entiende. Okay. A Él no está ver, diciendo, no, yo no soy Dios, solo el tú Padre dices es Dios, que no está el diciendo Logos eso. habló desde su humanidad o con su humanidad. No, 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 no. Con y desde su humanidad. Con y Por desde su eso, humanidad. habló con su humanidad. ¿Quién habló? Espere para que entienda, porque si usted no me interrumpe, no va a entender. Déjeme para que usted entienda. Jesucristo tenía dos conocimientos, uno humano y uno divino. Bueno, eso lo queremos nosotros, los que creemos en la Santísima Trinidad. A lo mejor usted no cree en eso. Nosotros sí lo creemos. Tenía dos voluntades, una humana y una divina. Con su voluntad humana fue que Cristo dijo al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjate una vez, fíjate una cosa. Claro que Ahí no. hay un subordinación. O sea, Jesús se subordina voluntariamente al Padre, aunque no está subordinado a Él. De hecho, la Biblia dice que Él fue hecho incluso inferior a los ángeles. De manera que como hombre, con su conocimiento humano limitado, Él dijo al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Él está hablando con su voluntad humana. Porque Ok, ahí quiero recordemos... ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir. Ok, ¿qué Si me tú me quieres dices que él preguntar? está hablando con su voluntad humana, Exactamente. qué pasó con la divina, Te Robert? lo voy a explicar. Qué bueno que me hagas esa pregunta. Qué bueno que me hagas esa pregunta. Mira, te lo voy a explicarte rapidito porque hay otros que están en el chat que también tienen que hablar, no solamente tú y yo. Voy a tratar de ser Ah, más breve. Ok. Con su voluntad divina sucede lo mismo que en su conocimiento divino. Por ejemplo, Jesús como Dios sabe todo, punto, sabe todo. Pero cuando los apóstoles le preguntaron cuándo se va a acabar el mundo, Jesús no usó su sabiduría infinita para contestar esa pregunta, porque si era así, Jesucristo le hubiera dicho, bueno, no me corresponde a mí decírselos, no se lo voy a decir, punto. Pero eso no le dijo, Jesús dijo, no lo sé. Y no porque él no sea Dios, no porque él no sepa todas las cosas, sino que él usó su conocimiento humano limitado para responder esa pregunta. Por eso creemos que en él hay dos voluntades, pero también creemos que en él habita la plenitud de la sí, divinidad, pero segunda mi de pregunta, Colosenses 2:9. siento que no Ahora, estás respondiendo a mi pregunta. volviendo a la pregunta que tú me hiciste, como creemos que en Jesús hay dos voluntades, o sea que yo sé que tú no lo crees, pero nosotros lo creemos, una humana y una divina, con su voluntad humana es que Jesús dijo esas palabras. Porque Claro, hay él operaciones como hombre mixtas se en hizo Cristo. inferior al Padre, como hombre era inferior al Padre, incluso los Pero tú no ángeles, la misma crees, palabra lo dice. escúchame, Robert, tú no crees que el Dígame. Logos experimentó también la inferioridad. Él experimentó la muerte, el dolor Pero humano, porque la Biblia dice que escúchame, él se hizo hombre sin dejar de ser Dios, ¿me entiendes? sí, pero el Logos cuando se hace hombre experimenta la subordinación, el hambre, todo Por eso lo experimenta el supuesto, Logos. todo eso, todo Entonces, eso. ¿por qué me dices que solamente está hablando aquí con voluntad humana? ¿En Cristo hay operaciones mixtas?
Eso se llama communicatum idiomatium, que eso tú no lo entiendes. Communicatum Ya, idiomatium en teología. La ya, pero el punto comunicación de hoy, el punto hoy, propiedades en entre Cristo, naturaleza ¿hay divinas. operaciones mixtas? O sea, un ratito habla como Dios y luego como hombre. Es una sola persona. Bueno, algo así, es una sola persona. No, Algo no es así. Jesucristo dos personas. No, no, escúchame, es una sola persona. Y a veces No, Jesucristo usaba. yo te dije que en base a lo que tú me comentas, que Jesús, entonces vemos en Jesús que a veces habla como Dios y a veces habla como hombre. No, pero no así como tú lo estás diciendo. Escúchame bien. Entonces, A ¿cómo? veces Jesús, escúchame, a veces Jesús usaba su conocimiento humano solamente para responder preguntas y a veces usaba su conocimiento divino. Por eso en 1 Juan dice que no necesitaba que nadie le dijera nada porque él podía leer los pensamientos de las personas. Ahí está, ¿Tú te acuerdas el pasaje de donde dice, creo que es de Dígame. Marcos y Mateo, que dice, Sí, ¿qué dice? A ver. ni el Hijo, perdón, a Ni ustedes el no les hijo. compete la hora de la venida de mi Padre, ni los ángeles, ni el Hijo sabe la venida del Padre. Es Ya, excelente pasaje mi bíblico. pregunta va ahí, mi pregunta A va ahí, ver, ¿cuál es la Max, mi pregunta? A ver, pregunta a va ver, a ahí. ver. Ujú. O sea que Jesús ahí está hablando desde su voluntad humana, pero realmente como luego sí lo sabía. Desde su conocimiento humano. Debemos recordar, escúchame bien, para No, pero responder esa pregunta, la mira. pregunta, como luego sí lo sabía. Sí, te lo voy, pero déjame Ah, sí ampliarte lo más la sabía. respuesta. Vale, vale. Déjame ampliarte más la respuesta. Déjame ampliarte más la respuesta. Dios es todopoderoso y omnipotente, pero la pregunta es, ¿para Dios hay algo imposible? No. O sea, Dios mismo en su infinita omnipotencia, todopoderosa, el mismísimo Dios que todo lo sabe, Él se puede limitar a sí mismo ya, se puede limitar a sí mismo. Él se limitó a sí mismo. Por tanto, cuando Jesucristo dijo, yo no lo sé, él no lo sabía, pero él no lo sabía porque él, a propósito, porque como es omnipotente y él puede hacer lo que él quiere, él se limitó. O sea, él Y hizo por obras eso él no lo omnipotentes sabía, en la porque él tierra. usó su conocimiento humano para responder esa pregunta. Él no limitó a los apóstoles. No. Pero él no, Entonces, por eso, pero si él lo que hubiera yo veo respondido ahí, con su yo veo, conocimiento divino, escúchame, él les hubiera dicho. lo que yo Dígame. veo ahí son en Cristo operaciones mixtas. Una vez habla como Dios, otra vez habla Operación como divina y hombre. operaciones, sí, hay dos operaciones divina y humana, porque eso tú no lo entiendes y tú no lo crees. Hay dos No, mira, voluntades y dos conocimientos, uno humano y uno divino. Y eso porque, lo enseñan los padres de la iglesia también. pero escúchame, es curioso porque hace unas semanas atrás, bueno, un mes, el año pasado, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace un mes? A ver. yo escuché hablando a un profesor de teología, de católica también, diciendo que en Cristo no hay operaciones mixtas. O sea, en Cristo no podemos ver que él habla a veces como Dios y a veces habla como hombre. Y tú me ¿Se lo dices puedo que sí. responder? Bueno, ¿Te yo lo le puedo voy a decir una responder cosa, yo? le voy a decir una cosa, ese teólogo no es magisterio de la iglesia católica. Nosotros los católicos regimos por lo que dice el magisterio y no lo que dice un teólogo por allá y por allá. Dame chance, Eddie. Hay ¿Te lo teólogos, puedo hay responder yo? teólogos Lo que dice católicos que Max están no es incorrecto. Creo que lo que te dice Max no es incorrecto. Pero tú estás queriendo inferir que es una operación mixta. No, al contrario, recuerda lo que dice la Sagrada Escritura, el cual siendo Dios se dedicó no a hubo ser una fusión de tomando condición de naturaleza, siervo. no es mixto. Ahora, Es cierto. filosóficamente, y podemos entenderlo, que cuando hablamos de Cristo, hablamos de la persona de Cristo. Ojo, persona de Cristo. El problema ahí es que me están diciendo a mí que él habló desde su voluntad humana. O sea, ¿qué pasó con la divina? No estaba en operación en ese momento. No, espérame, es que una cosa es voluntad humana, voluntad divina, que no tiene nada que ver con naturaleza. Para comenzar, filosóficamente, ¿procede de la persona o de la naturaleza? obviamente, mira, Jesucristo, mira. ojo, cuando Jesucristo oró en el Sinai, allá y dijo, Señor, si es tu voluntad, es de mí pasar esta copa. Él sentía miedo. No, Su voluntad humana hermanito. sentía miedo. Hermano, Pero la divina- hermano, déjame aclararte algo, mira. A ver, su voluntad Dame un humana minutito, sentía un miedo, pero minutito. su divina no tenía miedo. Caballero, déjame contestarte, escúchame bien. La divina lo conllevaba a ser la misma voluntad que viene del Padre. Amigo, escúchame, las naturalezas no son personas, son cualidades y características del individuo. Ese es el asunto. No son sujetos personales, tú estás Ese es el confundido ahí. asunto. No, pero es que por chiquito. eso le dije que la voluntad no es sinónimo de naturaleza. Por eso, la voluntad, ¿quién ejerce la voluntad? A ver, mira, es que el problema es, te pregunto primero, La pregunta, ¿quién ejerce la voluntad? Mira, te voy a contestar de esta forma, escúchame bien. Nosotros, el ser humano, ¿a qué diferencia el ser humano de los animales? Que el ser humano tiene un alma racional, tiene inteligencia, voluntad y libre albedrío. Entonces, cuando decimos que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, adquiere una naturaleza humana, no estamos hablando de un cuerpo en sí, porque los animales tienen cuerpo y siguen siendo animales. No es el hecho de que Jesús tenga un cuerpo, es el hecho de que Jesús tiene un alma racional humana como nosotros, de manera que si Jesús se hace hombre, él adquiere una voluntad humana, porque la voluntad es parte intrínseca de la naturaleza humana, así como la voluntad divina de Jesús es parte intrínseca de su naturaleza divina. Por lo tanto, en él hay dos voluntades. y la naturaleza, Hay dos es su operaciones, esencia. divina y humana dentro de por una eso, misma la persona. voluntad, ¿quién ejerce la voluntad? La persona del Hijo de Dios. La persona está unida hipostáticamente a dos naturalezas. La operación del Hijo tiene que ser necesariamente en sus dos naturalezas, no solamente en una. ¿Y por qué por no una? ¿Por qué? ¿Y quién te dijo a ti que lo operaba solamente en Max, una? ¿Quién te dijo a ti eso? Pero caballero, tú que estás cuestionando la Trinidad, tú nos has dicho que tú eres testigo de Jehová, eres yo quiero que ustedes ahí me digan, creer que es lo que en tú crees. Cristo hay hay operación humana y operación divina, me Sí, hay tienen dos operaciones humanas y divinas, sí. a las naturalezas personales.
Hay dos naturalezas que... Sí, ¿son personales? Mira, escucha, Aguas, escucha, aguas, escucha. ¿Son Roper, personales Roper, las naturalezas? esa pregunta está Son dos mal naturalezas redactada, porque él dijo... No, pero él dijo, esa espérate, pregunta espérate. está mal Eddie, redactada. Está mal planteada, está dame mal un chance, planteada. Eddie, dame un chance. Quiero que Max me responda. ¿Las naturalezas son personales, Max? Es que tú me haces pregunta y no me dejas terminar. Vuelvo y repito. Pero que sea Son dos concisa la respuesta, naturalezas, que sea son concisa dos, la na- son dos naturalezas y dos voluntades divinas y humanas que coexisten Esa no fue mi pregunta, en un esa no fue solo mi pregunta, individuo Max. sin mezclarse, sin confundirse. Mi pregunta no fue esa. Mi pregunta fue si las naturalezas son personales. No, no son personas, no son sujetos, no son individuos. Las naturalezas son Entonces, ¿por qué tú características me de un solo entonces, ser. ¿por qué tú, ¿Mm? por qué tú confiesas que está aquí actuando en su voluntad humana? ¿Qué pasó con la voluntad divina? ¿No estaba actuando en ese momento cuando Jesús oraba? Te lo voy a Cuando Jesús explicar. decía, suba mi Porque Dios, suba mi Padre. Jesucristo como Dios tiene la facultad y el poder de usar su conocimiento humano cuando Él quiera y su conocimiento divino cuando Él Estás quiera. haciendo en Cristo o es que él no es operaciones Dios, que no mixtas, puede. Max Roper. Tienes No a se Cristo dice en operaciones mixtas. O sea, tienes un Cristo que opera según su humanidad y según su divinidad. Pero es que Jesús es Dios, Unión ¿acaso no tiene hipostática poder de no hacerlo? confiesa eso. Pero es que ¿acaso Cristo no tiene poder de hacer esas cosas? ¿No acaso no es Dios? ¿Y no puede hacer lo que le No, dé la no, gana? porque tú me estás diciendo que el Logos, que es Dios, que es divino, no experimenta eso. Solamente lo experimenta la humanidad. No, ¿Entiendes el punto? yo no dije Sí, eso. Yo no es dije por eso. que No te ponga pregunté. palabras en mi boca que yo ¿Quién no es he el que dicho. ejecuta la voluntad? Mira. ¿Es la persona con dos Nosotros, naturalezas? ¿Sí o no? escuche. Nosotros creemos que quien murió en la cruz es el Dios hombre. Escúchame, o el pues, hombre pero Dios. escúchame la pregunta que te hice. Discúlpame que te silencié para que me escuches la pregunta. ¿Quién es el que ejecuta la voluntad? ¿La persona con dos naturalezas? Las naturalezas no son personas, las voluntades no son personas, son características No. y rasgos de la persona divina. La persona es la que ejecuta su voluntad humana o divina según él le plazca. La persona, no la naturaleza. Por eso, y la voluntad divina, por ejemplo, cuando Jesús dice que él no sabe ni el día ni la hora, o cuando pregunta dónde han enterrado a Lázaro, está hablando desde su humanidad. Desde su humanidad, con su conocimiento humano limitado, ¿correcto? Así es. Bueno, Así mismo ahí como tú lo has está dicho. el nestorianismo. Eso no es, no, Porque no, tienes usted no sabe a lo las que es naturalezas nestorianismo. hablando. No. Sí, sí. Vea, le voy a explicar lo que Ya es mira, te lo nestorianismo, que tú planteo no de lo otra sabes. manera, te lo planteo de otra manera. Te lo voy a explicar. El nestorianismo. Logos sabía o no sabía dónde estaba la tumba de No, Lázaro. es que tengo que corregirte. El nestorianismo creía que en Cristo habían dos personas. Yo he dicho que en Cristo hay dos Eso personas. es Yo lo he que dicho tú eso. estás confesando. Yo, Por eso no, que yo te eso es digo, lo que usted está asumiendo que yo estoy diciendo. ¿El Logos sabía o no sabía En dónde estaba la Cristo, tumba de en Lázaro? Cristo hay una sola persona, no hay dos personas. Ojo con eso. Escúchame, Una sola hermano, persona. hermano, escúchame. ¿El Logos sabía dónde estaba la tumba de Lázaro? ¿Sí o no? Él preguntó dónde estaba la tumba, ¿verdad? Sí. ¿Sabía el Logos dónde estaba? Si ¿O preguntaba preguntó, solamente si porque- preguntó, porque ya? bueno, él en ese momento no lo sabía porque él no quiso usar su conocimiento divino para saberlo. Es lo que tú no entiendes. Por eso Ejercía atributos divinos. te lo voy a explicar de otra forma. Mira, se supone que si Jesucristo es Dios todopoderoso, tiene que saber cuándo se acaba el mundo, ¿sí o no? Porque es Dios. Pero ¿cómo que Jesucristo no sabía? Entonces significa que Por no era eso, Dios. mira. No. Significa que él asumió un conocimiento humano limitado y él usó ese mismo conocimiento Logos, humano para el Logos, responderle el a Logos. los apóstoles esa pregunta. Eso es lo que tú, Excelente, tú entiendas. excelente. ¿El Logos sabía o no sabía entonces? Así que ¿cómo se iba a acabar el mundo? Paul, te voy a hacer una Cuando pregunta. hicieron esa pregunta, no. Pero yo quiero que me Paul, responda. cuando Ahorita voy tu señora ahorita voy esposa- contigo, Pero eso no es, ahorita pero eso voy significa que se espérame, les te voy a hacer despojó de una los pregunta atributos bien divinos. Ahorita voy racional. contigo, Eddie. Espérate, dame un chancecito. En el momento que los apóstoles le preguntaron a Jesús cuándo se iba a acabar el mundo en ese instante, y cuando Jesús en ese instante, cuando Jesús le respondió, Jesús le dijo que no sabía. En realidad no lo sabía. En ese momento, no lo sabía. Ahora, ¿se despojó Cristo de sus atributos divinos y por eso que no sabía? No se despojó. Jesucristo no usó sus atributos divinos, que es distinto Ok. para responder esa pregunta. No los usó, no se despojó de ellos. Ojo con eso. Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Entonces, si era Dios, entonces ¿por qué no sabía cuándo se iba a acabar? Porque él no usó sus atributos divinos para responder esa pregunta. Usó su conocimiento humano limitado porque asumió una naturaleza humana limitada. Acuérdate Pero que el él Logos vivía en no es el el que está tiempo. pensando ahí, Max. Él tenía dos conocimientos, uno infinito y otro finito, y él usó su conocimiento finito En su para... conocimiento infinito, ¿él sabía la venida encarnado? Por supuesto que sí. Ya, vale. Es que lo que tú no entiendes, lo que no A ese entiendes, punto escucha, ese escúchame. punto quería llegar. O sea, Tú me tienes un Logos, que se hace el tonto. no es eso, mira, Cristo se Sí, limitó sí, tú me tienes un voluntariamente. Logos que se hace el bobo, que se hace el tonto, el que no sabe, cuando en realidad sí sabe. O sea, la kenosis aquí no sirve, la kenosis a la basura. No hay kenosis aquí. ¿Quiere que te dé un ejemplo para que tú me entiendas mejor? Mira, No, vamos, es que, espérame, te voy a dar un ejemplo. Max, escúchame. Si tú no dejas que yo te explique, tú no vas a entender Si Kenosis nunca. confiesa el vaciamiento de Cristo en completa voluntad al Padre, es decir, que Él es esclavo, como dice Filipenses 2, Él es dulos, y nada hace Él por sí mismo, sino que todo lo que va a hacer al Padre, Él lo hace también, y tú me dices que el Logos sí sabía cuándo es la venida y la hora, me tienes un Logos que se hace el tonto, y que solamente está hablando desde su humanidad. O sea, que Eso- tienes un sujeto personal humano y un sujeto personal divino que sí sabe. Porque Un tú Logos no que estás... sabe y un No, Logos que sí sabe. tú eres el que está convirtiendo en nestoriano al pensar así. Porque Tú eres tú me como estás diciendo si- que el Logos sí sabía. O sea, el Logos Dios jamás mío. experimentó
La sujeción, la ignorancia, el hambre, el sueño, el nacer y la muerte. Nunca escribió. Dios es tan infinitamente todopoderoso que Dios mismo, por su misma omnipotencia, él puede autolimitarse a sí mismo. ¿Sabías tú eso? Y si tú me dices que Dios no puede hacer eso, estoy diciendo que para Dios no hay, No, para que Dios tú estás hay cosas que Dios no puede hacer. teniendo, Max, tú estás teniendo un logos que se hace el bobo. Contéstame la pregunta. ¿Dios puede autolimitarse a sí mismo, sí o no? ¿Y qué leemos en Filipenses 2? No leemos eso. Ajá, Filipenses 2 no leemos gracias. eso. Entonces ya me diste la razón. Sí, pero Entonces tú me lo niegas. Jesucristo Max, tú me se lo niegas, porque autolimitó, tú me tienes un logos a genótico. responder la pregunta de los apóstoles. De cómo se iba a Escúchame, Max, tú me lo niegas porque tú no me tienes un logos genótico. a Paul. Cuando dice que Jesucristo crecía en sabiduría, ¿era porque no lo sabía o qué? Dale. Si dice en la escritura que crecía en sabiduría, es porque crecía en sabiduría. Aprendía, Entonces, adquiría era conocimiento porque de la no tenía ley, la adquiría plenitud de conocimiento sabiduría. de... No, etcétera, etcétera. Significa que él no tenía la No lo sabía, plenitud exacto, de exacto, no lo sabiduría. sabía, por eso aprendía. Entonces Crecía en sabiduría. estás separando tú también la humanidad de la divinidad, No, ¿verdad? no. ¿Quién está creciendo en sabiduría? ¿verdad? Eddie. Entonces no ¿Quién hagas está caer a creciendo en Max. sabiduría? No quieras hacer caer a Max en algo. No. que tú ¿Quién está mismo creciendo en estás sabiduría, burlando. Eddie? Pero respóndeme. ¿Tú me respondiste? Perdón, tú me preguntaste y yo te respondo. No. ¿Quién está creciendo en sabiduría? Mira, viene lo mismo. Tú estás queriendo hacerle caer Eddie, a Roper. Eddie, en preguntas- en escúchame. preguntas trampa. Mira, escúchame la pregunta. Tú me preguntaste, yo te respondí, ahora yo te pregunto. ¿Quién está creciendo en sabiduría? Mira, que el problema es, aquí hay dos puntos Te bien respondí, importantes. hermano, ya ves, mira. Sí, te voy a responder, tranquilo. El problema es que aquí hay dos puntos importantes. Tú estás dividiendo la persona de Cristo, que tiene dos naturalezas, con hacerle ver, o entre comillas, inferir que Max Roper está cayendo en una herejía. ¿Sale? Pero escucha ya, respóndeme la pregunta. Ahora, mira, me ¿quién estaba gustaría, creciendo en sabiduría? perdón, si alguien le puede dar paso al doctor Joel Moody, que habla de tres voluntades en la Trinidad, sería mucho mejor, ¿eh? Este está peor. Porfa. Escúchame. Ya se fue la pregunta. ¿No? Oye, ¿quién No, es que crecía? mira, ¿Quién es crecía? que ¿Quién Joel Moody está crecía en comentando sabiduría? abajo que los papistas no saben nada. Que suba y nos fomente las tres voluntades. Escúchame. ¿Quién crecía en sabiduría, Eddie? Déjame persona de a mí. Cristo, la persona de Cristo. Recuerda que cuando dijo el cual, siendo naturaleza divina, esa se persona despojó de a sí Cristo, mismo, ¿quién es? tomando condición de siervo. Es el Logos. Entonces, Pero es el el Logos, ¿no? Logos, Jesucristo, correcto, la A persona eso de voy, Cristo. Eddie. A La eso persona de Cristo. Yo A entiendo eso bien voy. lo que Esa quiere persona decir de Cristo, Paul. todas las operaciones de Cristo siempre tienen que ir unidas a sus dos naturalezas. Claro que momento- sí, claro que sí. En el Por momento eso que yo dice digo que él condición de actuaba siervo. según su humanidad, estoy haciendo de la naturaleza sujetos personales. No, En eso cayó pero Max, recuerda en eso que cayó Max. se despojó, él no tomó el ser igual a Dios, Sí, pero aún no siendo se- Dios. Sí, pero Pablo no responde aún de qué. ¿Me explico? En Filipenses 2, tú también sabes griego, en Filipenses 2 no encuentras el artículo de, encuentras tomando. Paul, escúchame bien lo que te voy a decir. Jesucristo no sabía cuándo se iba a acabar el mundo porque él se autolimitó y usó únicamente su conocimiento humano limitado para responder a El la Logos no pregunta pensó de ahí. cuándo se iba a acabar. El Logos no pensó. Max, el Logos ¿Mm? no pensó. El Logos no pensó ahí. Él como hombre, él piensa. No, el Logos. ¿Pensó? ¿Cómo que ¿Usó su él conocimiento? pensaba? ¿Usó su conocimiento, el Logos? Él pensaba como un ser humano. Escúchame. Porque él asumió eso. Escúchame, el Logos usó su conocimiento humano encarnado. Usó su conocimiento humano, ¿sí? Ya, usó su conocimiento como Logos. Sí. El Dios hombre. Excelente. Sí. Entonces, como Logos, ¿sabía o no sabía la venida? Como luego no lo sabía porque él decidió no saberlo. Él se le Vamos autolimitó. ahí. Se autolimitó. Y no, escúchame bien. A Yo lo eso dije al voy, principio. a eso Él no iba, se despojó. brother. Escúchame, a eso iba. Paul, escúchame por una sola vez en tu vida. Dale, disculpe. Él no se despojó de su Eso omnisciencia. sí lo sabemos todos, no se despoja de nada. Él Escúchame, tiene sus escúchame. atributos en la tierra. Él no se despojó. Él no usó su omnisciencia, que es diferente. No se despojó de él. Ojo con eso. Excelente. Pues A ver, eso es lo que yo te vamos estaba diciendo ahí, desde el vamos ahí, principio. vamos ahí. Eso es lo ¿Tú que crees estaba que- tú diciendo crees desde el que- principio. Excelente. Que no Es que mira, escuchas. entre el intermedio estaba confesando otra cosa, brother. No es porque yo te quiera hacer pasar como un tonto. Yo sé que no eres tonto. Yo sé que tú eres un apologista católico y más te he visto debatir en YouTube. Es una persona inteligente, pero me preocupaba la respuesta que me diste anteriormente. Ahora yo te digo, la kenosis del hijo, Max, la kenosis del hijo constituye en que él no hacía nada de su propia cuenta. Es más, cuando él dice, las cosas que yo hago no hablo porque yo las quiero hablar, sino porque el padre las pone para que yo hable. Ojo, el hijo ahí no es el títere, ¿eh? El hijo no es como un Paul, títere. una pregunta, ¿qué significa Pero dame un significa la chiquito, po. Dame un ¿Qué chiquito. significa la Pero- plenitud de la deidad? Eso quiero que me aclares tú, porque creo que Colosenses 2.9. En él habita la No hay plenitud de problema, la no hay vida. problema, no hay problema. Explícamelo, explícame lo que es la plenitud. No hay problema, pero quiero primero terminar con Max y voy contigo. Max, la kenosis del hijo Dime. constituye que él no hacía nada por su propia cuenta. Yo te pregunto, cuando el hijo estaba sobre el mar y se va a ver a la barca, ¿no? Lo que los apóstoles dijeron, ¡un fantasma! ¡Hay ahí! ¿Tú crees que el Logos no se hundía? ¿Jesús no se hundía por su omnipotencia? Sí. Porque él a veces, ah. él a veces usaba sus Déjame a poderes. mí. Mira, escúchame, muy fácil de responder. Yo Él voy usó contigo, sus- Samuel.
Mira, escúcheme, Paul, escúcheme la respuesta para darle Dale. paso a los demás, para darle paso a los demás. Él usó sus poderes como Dios para no hundirse en el mar. Sin embargo, no usó su omnipotencia para librarse de la cruz, porque él podía librarse de la cruz. De hecho, Entonces, dijo, él no se él hundía podía porque era librarse de la Dios. cruz, pero no usó su omnipotencia para librarse Él de no la se hundía cruz. porque era Dios y porque usó su omnipotencia. Usó sus poderes, exactamente, pero para Ok. librarse de la cruz no los usó, ¿verdad? Y él podía Ok, usarlos. entonces la kenosis no tiene Bueno. sentido, Max. La kenosis, es que tú no sabes qué es la kenosis, vaciamiento. ¿Verdad? La palabra. Sí sé lo que es Cuando kenosis, dice- Max, por eso te digo, cuando dice, te lo voy a explicar. kenosis en Filipenses 2, 6 al 7, implica que él se vació, o se anonadó, o se despojó, según Valera, Lo habiendo último que tú tomado. dijiste, se anonadó. No Exacto. dejó de ser quien era, se Pero anonadó, escúchame, se humilló a sí escúchame, mismo, se hizo uno de escúchame. nosotros. Eso es lo que quiere decir la doctrina de la kenosis. Y se hizo dulos, esclavo. De modo que el esclavo no Por puede voluntad ejercer, propia. escúchame, el esclavo no puede ejercer voluntad independiente al que manda, que es el Padre en este caso. Si tú me dices que el Logos no se hundió por omnipotencia, me tienes un Logos que quebrantó la kenosis. O sea, ahí le valió. No. No, yo no me hundo porque soy omnipotente y por eso no me hundo porque soy Dios. O sea que la sujeción al Padre, a la basura, ¿no? Al tacho. No, es que la sujeción al Padre se refería en cuanto a la misión que él venía a hacer, a hacer al En mundo. cuanto a todo. O sea, eso se Max, refería, a eso se todo. refería. No, es en cuanto a todo, brother. No, eso ya Te tú lo lo leo, estás agregando. te lo leo. Ese tú lo estás Te agregando. lo leo. En cuanto a todo. Te lo leo. Te lo leo. Léalo. Acá, 19. Respondiéndose Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que ve hacer al Padre, así también lo hace el Hijo igualmente. Yo te pregunto, ¿el Hijo podía hacer algo independiente al Padre? Cuando Jesús dijo eso, Jesús está hablando con su conocimiento humano. Jesús está hablando con su conocimiento humano, con su otra vez voluntad caemos humana en lo mismo. limitada. Él lo hizo, mira, él reaccionó de esa forma para nosotros. mismo. Escucha, no, Ya no caemos caemos en en el lo mismo. historianismo, papá, otra vez. No, ¿Íbamos eso, bien? es que escúcheme, Y cuando caíste dijo en el eso es porque estoicismo. escúcheme, él se está subordinando voluntariamente ¿Quién se al Padre. subordina? El Te mismo lo pregunto, Jesucristo. ¿se subordina el Logos o se subordina la humanidad? ¿Cómo que la humanidad no es un sujeto persona? El Logos. Entonces, ¿por qué me El dices Logos que quien está hablando de asumió, su el Logos humanidad? quien asumió una humanidad. ¿Te das cuenta, Robert, te das cuenta que hasta tú mismo te das cuenta? No es que tú no está lo hablando entiendes. desde su humanidad. Tú estás Juan, haciendo una separación entre la humanidad y el Logos. No, tú estás haciendo dividiendo, eso, estás cayendo en hermanito. herejía. No, Hermanito, tú eres que lo haciendo estás eso, haciendo. porque tú me dices que aquí está hablando desde su humanidad. Tú Es el estás usando una historialismo. falsa dicotomía. Tú estás haciendo una falsa dicotomía. Paul, No, Paul, mano. estás cayendo en El- monofisismo tú, ¿eh? No, porque yo jamás Claro he que dicho sí. que hay una sola naturaleza. Claro que Jamás sí, he estás dicho cayendo eso. en monofisismo. No, Y en todo jamás he caso, dicho si eso. dices que solo desde la naturaleza humana estás cayendo en Yo monoteísmo. si no jamás recuerdo. he dicho naturaleza humana. Robert está diciendo eso. Yo estoy diciendo que no hay operaciones mixtas. No, entonces, un momento, tú dijiste No que hay dos voluntades. operaciones mixtas. Tú dijiste, Eso es lo que yo ¿cómo digo, no van a que operar? no Pero hay si hay dos operaciones escúchame, mixtas. entonces quiere decir que las dos voluntades de Cristo estaban de adorno, porque no las usaba. No, campeón, no hay operaciones mixtas. Tú me Escúchame, dices escúchame. que el Logos actúa a veces como Dios y actúa como hombre. Jesucristo, en su agonía, sabiendo que iba a ser martirizado, ¿no? Obviamente, al sentir miedo, ¿la sentía de humana o en su materia divina, en su naturaleza divina? Dicotomía no existe. No, espérame, Cristo sintió miedo, Sentía espérame. miedo el Logos, Y sí, por eso Cristo, dijo, Cristo, permíteme. Pero es que Paul, cuando déjalo Cristo hablar. cuando Cristo oró, dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Cristo separó las dos voluntades ahí. No lo separó. Entonces, ¿Quién estaba hablando, Eddie? ahí tienes un Eddie, problema ¿quién bastante estaba grande, hablando? ¿eh? Ahí tienes un Eddie, problema ¿quién bastante estaba grande. Él no entiende esa parte cristológica sobre ¿Quién estaba cristología. hablando? Sí. La persona de Cristo. Estaba hablando de la Ya, persona de pues, Cristo. yo- Paul, te dije que no. escúchame. Paul, tú tienes que aprender Dame a un chiquito, escuchar, tú no pero quiero- escuchas, quiero- tú quiero no que haces participen los demás, preguntas. quiero- Max, Paul, Quiero que participen los demás. tú tienes que aprender a escuchar, tú solamente te haces preguntas, quiere que todo el mundo te conteste, pero tú no escuchas, escúchalo bien. La voluntad de Jesucristo, mira, la voluntad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es que Jesucristo vino al mundo a salvarnos. O sea, Jesucristo vino al mundo a salvarnos, era su voluntad. Entonces, cuando Jesucristo le dijo al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya, obviamente Jesucristo no está diciendo eso con su voluntad divina porque sería contradictorio, porque precisamente la voluntad divina de Jesús es precisamente haber venido a morir por nosotros. El lobo no Entonces, experimentó el Jesucristo le miedo de está morir. contestando esa pregunta, le está diciendo eso con su voluntad humana. con Max, su el Logos no experimentó el miedo a morir. ¿Mm? ¿El Logos experimentó el miedo a morir? Es que al decir el logos, Max, al decir el logos, acá Paul está separando el logos de la humanidad, de la Sí, está encarnación. separando como dos cosas distintas. Entonces no Es una digas herejía. logos. Sí, es una herejía. Tienes que decir la persona, la segunda persona de la Exactamente. Trinidad. O di Jesucristo, di Jesucristo. El Logos Pero es que tenía no miedo me de morir. hermanos, Y él está hermanos, separando las dos cosas. espérame, hermanos, es que no me respondió la pregunta. ¿Desde qué estaba hablando Jesucristo cuando dijo No, que es se que haga no hay mi- desde... tu vol- Eddie. No, espérame. Escúchame. No hay desde qué. Hay desde quién. Ese quién es Jesucristo. El único sujeto de atribución es el Logos encarnado. Yo no creo
que el Logos tenga operaciones mixtas, como lo confesó Max. Paul, Yo no pero creo que el cuando Logos hablaba Jesucristo desde dijo- su humanidad y hablaba desde su humanidad. Paul, Siempre estaba hablando del Dios hombre. En honor a la verdad, en Siempre. honor a la verdad, cuando Jesucristo dijo que se haga tu voluntad y Es no el la Dios mía. hombre hablando, Eddie. Es el Dios hombre hablando. Yo no voy a confesar que Dios- habló de su humanidad. Espérame, porque eso no es espérame, cristianismo. No, espérame, es que si tú dices que es Dios hombre, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, eres triteísta. Eso no enseña No, ningún- el Dios Exactamente. hombre. ¿Quién es el Dios Triteísta. hombre, Eddie? No, Esa no, frase la es unión muy hipostática, popérrima, bro. el dogma de Pero la esa unión frase es muy hipostática dice popérrima. que Jesucristo, la persona de Cristo, tiene dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Sí, ¿y quién te ha dicho que yo no Ok, creo perfecto. eso? Y si tú dices, Yo te estoy dices diciendo Dios que hombre, ustedes me entonces- tienen Yo creo un que Logos que Paul está actúa confundido. un Paul está muy ratito como confundido. hombre y un ratito como Dios. Eso es lo que me tienen de Logos. Yo no huí de la pregunta de Eddie. Yo respondí la pregunta de Eddie. Yo dije que el único que está actuando ahí es el Dios hombre. Él me quiere hacer confesar a mí que está actuando según su voluntad humana o según su naturaleza humana. Eso es incorrecto, porque el único sujeto de atribución es el Logos. Y este Logos, en virtud de la encarnación, admite en su persona la ejecución de todo lo que tiene que ver con su vida terrenal. Es decir, el miedo, el hambre, el desconocimiento, el aprender, el sujetarse, el morir, el resucitar, etcétera, Perfecto. etcétera. Entonces, etcétera. entonces cuando te Cuando pregunto yo, usted- Dios murió en la cruz. Y eso es lo que Bueno, creo. De hecho, bueno, Neófito ¿tú aceptas que Dios murió en la cruz, Paul? ¿no crees? Paul, No, Dios no, murió en la cruz. ¿sí o no? espérame, déjenme que responda. Sí, yo no creo eso. Yo no María, creo eso. o sea, Creo si eso. crees en la Teotocos, Mano, entonces. yo creo todo eso, creo Theotokos, creo que Dios murió, creo que Dios nació. Yo no soy cualquier protestante que ustedes pueden atacar. De hecho, Yo no soy, es más, yo no soy ni garrotero, tú sabes, Eddie. Ya sabes, De- te de- me podrás- yo no soy ni ¿Me podrías garrotero, decir, según yo no los, soy según los ni 7 concilios que anticatólico. aceptas, según los 7 concilios que aceptas, ¿me podrías decir, por favor, quién dijo que Dios murió en la cruz? Escúchame la pregunta. Si yo te digo que la persona de Logos experimentó la muerte y murió, ¿me crees? Pero mira, No, no, el catecismo de Trento afirma que Dios murió. El catecismo romano de Trento, en sesión F. Ah, Ahí bueno, dice no, directamente. claro, eso yo lo desconocía porque yo no soy de rito Sí. romano. Ahora, De hecho, la por pregunta que le ejemplo, quiero hacer a Eddie, la creo que se dio la pregunta es, si yo le digo que el Logos murió, ¿es correcta esa afirmación? Perdón, que el Logos experimentó la muerte. Ujú. ¿Es correcto? Sí. Es que lo estás poniendo a Logos como antes de la encarnación, al decir Logos. Exacto. No, eso es incorrecto decirlo. Logos encarnado. Tienes papá, que Logos decir- encarnado, ese tienes ya que se decir sabe, la Logos segunda encarnado, persona de Logos la encarnado, Trinidad. Ya se sabe. Eso ya De lo hecho, sé, ya se Logos sabe que el encarnado. logo no es la primera persona y tampoco la tercera persona, es la Ahora, segunda. lo que yo pregunto es que si yo digo el Logos experimentó la muerte, ¿estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto? Sí, a mí personalmente no, o sea, porque a veces se suele confundir, ¿no? Porque básicamente dicen, no, porque Dios no puede morir, porque Dios es atemporal. Claro, porque Claro. ellos están atribuyendo a la naturaleza humana todo lo que Y corresponde al Logos. aclarando lo que dijo Max Roper, porque Eddie. aquí están abajo los protestantes. Gracias, Dice, Esmeralda. el concilio de Trento dice que Cristo se ofreció como sacrificio en la cruz para reconciliar a los humanos con Dios. No dice que Dios murió en la cruz. Dice que Escúchame, Cristo, No, la el persona Concilio de Trento Cristo dice, murió en la el cruz. Concilio de Trento dice que Jesús murió, lo dice en el año 1562 en el Catecismo Romano, que fue emitido por Trento en la sesión F. Ahí lo dice directamente, Dios murió en la cruz, ahí lo dice. Claro. Y yo soy de católico. hecho- De Ahí hecho, lo por dice. ejemplo, Eddie, te están corrigiendo ahí, bro. el Hay que revisar muere- un poco. Es que no hay Escúchame. problema, no hay problema en asunto decir aquí- que Dios el asunto- murió. Decir que mira, Dios no Max, porque murió murió la es segunda una persona. herejía. Es lo mismo. Escúchame, a ver, silencio. Max es una persona que yo lo conozco, él estudia, él también es apologista, ya lo corrigió Eddie. Pero escúcheme, lo que yo voy aquí es que ¿Y ya me yo tengo corrigió qué? miedo, yo tengo miedo que tanto Max como Eddie caigan en este herejía del nestorianismo. Porque me están diciendo, o sea, están atribuyendo las acciones de Jesús a su humanidad. Espérame, pero es que nestorianismo es separar la humanidad. Sí, y eso es lo que están De la haciendo. divinidad. Cuando Y eso yo lo le se está pregunté a haciendo. Max, cuando No, yo no, le no, pregunté a permítame, Max, mira, escúchame, Paul, no, una pregunta. Eddie, No, no seas eso- deshonesto. Todos escucharon Paul, aquí, Paul, yo cuando soy yo Max, le te voy a leí a hacer una Max, pregunta. Max, Ve. dame un chiquito, estoy hablando yo. Pero estoy hablando yo, brother. Cuando yo le leí a Max, yo le leí Juan 5. No Yo me le dije paguen el ahí, micrófono, por favor. es que no me dejan hablar, tengo que apagarlo. Yo leí Juan 5 a Max y le dije aquí que el Hijo nada hace por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. De modo que Max me dijo, sí, claro, Paul, pero está hablando desde su humanidad. Está atribuyendo a la humanidad sujeto de atribución. Y Pero ese es el error no, del así como estudio. tú lo estás entendiendo. Tú dijiste eso, hermano, tú dijiste eso, o me equivoco. Todos escucharon Yo aquí, lo dije, todos escucharon aquí. pero no en el sentido que tú lo estás entendiendo, como que la humanidad ¿En qué es sentido algo entonces aparte de el la Logos, persona. según No su tiene humanidad, sentido. experimenta No, subordinación? O sea, Jesús está diciéndole eso al Padre con su conocimiento humano que forma parte de su naturaleza humana, pero es la persona El que se Logos está aquí no está atribuyendo pensando. eso. El Logos no está aquí pensando, entonces, cuando dice naturaleza humana, pensamiento de su naturaleza humana. ¿no está Mira, pensando? el logo, mira, te voy a responder directo. El Logos es Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Eso no obvio, es. obvio. Por lo tanto, el Logos murió en la cruz, ¿es correcto? Es decir, que el Logos murió, ¿sí?
Porque el Logos no es una persona y Jesucristo es otra y la segunda persona de la Trinidad es otra. Es la misma persona. Una Llámele Jesús de Nazaret, Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, Logos, la palabra de Dios, el Mesías, es la misma persona, el mismo ser, para que me entiendas. Y ese ser, que tú le puedes llamar cuando quieras, le puedes llamar Logos, le puedes llamar Jesús de Nazaret, Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, esa persona, ese ser murió. Ya, ¿por qué Si tú no, ahí que me dices eso, Max? Y cuando yo te dije de esto, no, es que está hablando de su conocimiento humano. O sea que el conocimiento de Logos no estaba operativo en ese momento. Es que el Fabián te lo explicó, el comunicatum idiomatio, la comunicación de propiedades ya, de la naturaleza de la persona, esa, ¿Quién pero que está tú no comunicando? entiendes. En la comunicación idiomatum, La naturaleza de la comunica a quién. persona. Excelente, Por hermano. eso es Cuando tú correcto me decir- respondes, escúchame, Max, escúchame, excelente. Y cuando tú me respondes que aquí está obedeciendo la naturaleza humana o el conocimiento humano, me rompiste la comunicación idiomatum. Me la rompiste. Me dividiste a la única persona que es el sujeto de atribución. Porque tú me dices que según su humanidad él pensó, o según su humanidad, aquí en Juan 5, él no hace nada, pero según la humanidad. No, porque comunicatio idiomatum no dice eso. No separa operaciones. No hay operaciones mixtas en comunicatio idiomatum. Mira, te reto un debate en YouTube. Yo no hago debates, vamos a hermano. ver, Yo a ver si no no tienes miedo. No hago debates. ¿Mm? No Ah, hago ¿por qué debates. será? Ah, me tienes No, miedo entonces. Desde que inicié. No, pero ya Porque ves. sabe cómo ya vas a ve cómo quedar conmigo en un garrotea. debate. Ok, Paul, Ya ve cómo- Paul, ya ve cómo pero, garrotea. pero las Sabe cómo vas a quedar un definiciones, debate conmigo. Ya las ve cómo garrotea. Yo definiciones, no hago debates. Paul, La mayoría, todos saben que yo no hago Feliz año debates. nuevo. Paul, las definiciones Ahorita voy contigo, dogmáticas. Marco. Marco, dame un chiquito, ahorita voy contigo. No, Max, no es miedo. Aquí, los que me siguen, y tengo más de 2000 seguidores, no tengo muchos. Aquí saben que yo no hago debates. Ok, Pero ok. ojo, ojo. Lo que yo hablé, lo que te pregunté a ti, lo que le pregunté a Eddie y otros más, es con el afán de tener una discusión sana. Yo sé que esto se puede aprender mucho y podemos, incluso, bueno, no me falta el respeto a nadie, pero no me tomen a mí como garrotero, como anticatólico, porque mi TikTok no me van a hablar de anticatolicismo, de iglesia ramera, eso para mí es atroz. Lo que yo comparto es conocimiento y dialéctica entre hermanos, tanto católicos como bautistas, y como cristianos y protestantes. Así que, Max, gracias por la participación, bro. Gracias a ti, fue un gusto pues, platicar contigo, fue una conversación muy amena y muy Muy edificante. fructífera, muy fructífera. Nos comunicamos de Trinidad Cristología. De Trinidad Cristología. No, pero excelente, me gusta eso.